Hola, yo soy Kai, esto es Organicémonos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de identidad de género. Ya vimos lo que es la biología, vimos lo que es la atracción sexual y hasta ahora todo ha sido bien clínico, bien científico, ha sido bien objetivo. Pero ahora nos vamos a meter en lo que es... ¿cómo decirlo? Nos vamos a meter en un área que es un poco más compleja, mayormente por la subjetividad que tiene. Vamos a hablar de identidad. Vamos a meternos por el área psicológica ahora. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es una identidad? ¿O qué es la identidad? ¿O qué es identidad? Bueno, existen muchas formas distintas de explicar qué es lo que es la identidad, pero la forma en la que yo lo entiendo es esta relación que existe entre la percepción personal y la percepción externa. Creo que existe una forma de interacción entre las percepciones externas y la percepción interna. Y que eso define la identidad, no solamente tu percepción interna como sugieren algunas personas. Ahora, ¿qué es la percepción personal? La percepción personal se refiere a todos los componentes, todos los elementos, todas las características que yo puedo reconocer como parte del yo, como parte mía. Son aspectos que de alguna u otra forma me distinguen de todo lo que no es yo. Estos aspectos pueden ser cosas como el pelo, pueden ser cosas como el género, la apariencia o el color de piel, pueden ser cosas más abstractas como la nacionalidad, la etnia, o pueden ser cosas externas como la vestimenta, los gustos, las vivencias, las experiencias, cosas que tal vez no puedas describir como parte del yo, pero que son mías. Son todas estas características que de una u otra forma separan el yo del no yo. O sea, todo lo que es yo con todo lo que no es yo. Las separa, las distingue. Ahora, la función que esto cumple no es separar, es solamente reconocer y distinguir. Aparte de crear esta imagen de un yo y de un no yo, también existe un como yo. Entonces el no yo se separa en lo que no es como yo y lo que sí es como yo. Y todas estas categorías interactúan entre sí, se relacionan y cambian. No son necesariamente fijas y no viven de forma separada, interactúan, se relacionan, se afectan la una a la otra. Esto es algo que hacemos desde nuestro nacimiento. Desde el momento en que llegamos a este mundo, intentamos distinguir qué es yo y qué no es yo. En nuestros primeros momentos no podemos distinguir entre por ejemplo, nuestra madre con nosotros mismos. Para el cerebro de una guagua no existe distinción. Cuando un adulto te sujeta en los brazos y tú estás ahí como una guaguita, inocente, incapaz de hacer nada, para el cerebro de la guagua no existe diferencia entre su propio cuerpo y el cuerpo de la persona que la sostiene. Y a medida que va desarrollándose, que va creciendo y va experimentando, va creando esta distinción entre, este es mi cuerpo y esto que tengo encima no es parte de mi cuerpo, es ropa. Ese cuerpo que me sujeta, esa otra persona que me tiene en sus brazos, es otra persona. No soy yo, está fuera de mí. El suelo está fuera de mí. El suelo no soy yo. A medida que el cerebro se va desarrollando y va reconociendo más aspectos y va distinguiendo de forma más y más clara entre qué es yo y qué no es yo, empieza a tomar todas estas percepciones del yo y a generar una especie de identidad. Pero todavía no hemos llegado a esa parte, así que espérense. La percepción externa, a diferencia de la percepción interna que la realiza la misma persona, la realiza el yo, la percepción externa la realiza el no yo en el yo. Es decir, el mundo externo, las otras personas, reconocen características y aspectos en el tú, en ti, en la persona, que pueden ser los mismos que tú reconoces en ti mismo, pero
a veces pueden ser distintos y a veces el nivel de importancia que le ponen puede ser distinto. Para ti, no sé, para ti tu altura puede ser muy importante, mientras que al resto del mundo no le importa. Entonces, en este aspecto, para la percepción externa no existe un yo, existe un tú. Entonces el yo se vuelve un tú, lo que no es yo se vuelve no tú, y lo que es como yo, en la percepción externa se vuelve un como tú. Ahora, la forma en la que se relacionan la percepción externa y la percepción interna tiene que ver con cuánto te importa esta característica tuya. Esta característica que tú percibes en ti, esta percepción que tú tienes del yo. Este aspecto, cuánto te importa, qué tan importante es. Por ejemplo, el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento es una característica abstracta y es inmutable. En tu cuerpo mismo no se ve de dónde naciste, pero no es algo que puedas cambiar, o sea, solo se nace una vez. Entonces tú naciste, por ejemplo, en Santiago, y esto puede ser muy importante para ti. Puede que para ti sea muy importante el hecho de que nacieras en Santiago, por ejemplo, y puede llegar a tal punto que lo tomas como parte de tu identidad. Eso significa que no es solo una percepción, no es solo una percepción tuya, no es una característica que tú reconoces que tienes, sino que es una característica importante para ti que tú reconoces que tienes. Para ti es importante el hecho de que nacieras en Santiago. Y ese grado de importancia que tiene para ti, el hecho de que este aspecto tuyo forme parte de tu vida de forma constante, eso es lo que la hace una identidad. Tú te identificas con el hecho de que naciste en Santiago. Si naciste en Santiago, eres santiaguino, no hay vuelta atrás. Pero ser santiaguino, identificarte como santiaguine, eso es algo que tú haces activamente y refuerzas de alguna u otra forma. A veces simplemente el hecho de decirlo es más que suficiente. Para algunos aspectos de la identidad solamente se requiere eso, el decirlo. El hecho de nacer en Santiago, eso es inmutable. No lo puedes cambiar, no puedes haber nacido en otra parte. Pero el hecho de que te importe, el hecho de que sea parte de tu identidad, eso es maleable. Tú decides si es importante para ti o no. Si ponemos el mismo ejemplo y decimos que naciste en Santiago, pero creciste en Concepción, ¿eres santiaguino o eres penquista? Bueno, algunos dirían santiaguino, porque naciste en Santiago. Eso es lo que más importa. Pero si a ti te importa más el lugar en el que creciste y naciste en Santiago y ni siquiera te acuerdas cómo es Santiago, tal vez Santiago a ti no te importa, pero Concepción es donde está tu familia, es donde están tus amigos, en donde están tus recuerdos para ti. Esa parte es importante. Es más importante para ti el hecho de que creciste en Concepción a que naciste en Santiago. Tu identidad está más en Concepción. Ahora, ya, naciste en Santiago, creciste en Conce, pero te moviste a Mendoza y estás haciendo tu vida allá. Y ahora vives en Mendoza, fuera de Chile, fuera del país. Vives en Mendoza, tienes vecinos, convives con la gente en Mendoza. Las amistades que hiciste en tu infancia están casi que olvidadas. Y en Chile lo único que queda es el círculo familiar en el que naciste. Pero en Mendoza están tus amistades nuevas y está tu familia nueva que estás creando o que ya creaste. Y estás participando en la sociedad y en Mendoza. Tal vez Mendoza, el hecho de que vivas en Mendoza para ti es más importante en este momento que el hecho de que nacieras en Santiago o de que crecieras en Concepción. Y si esa es la parte que más te importa, el hecho de que ahora mismo estás en Mendoza, entonces tal vez puedes decir que el hecho de que vivas en Mendoza es parte de tu identidad. Más importante que haber nacido en Santiago, más importante que haber crecido en Concepción. Vives en Mendoza. Y ahí es donde vives, ahí es donde está tu vida. Ahí es donde estás tú. O como dirían en Mendoza, vos. Ahora puede que te importen las tres. O sea, que te importe una no quiere decir que no te importen las otras. Esto es solamente a modo de ejemplo. Perfectamente puede que te importen las tres de la misma forma. Que para ti el haber nacido en Santiago sea tan importante como haber crecido en Concepción y vivir en Mendoza. Perfectamente aceptable, perfectamente bien. Las tres pueden formar parte de tu identidad, no son exclusivas. La siguiente pregunta para determinar tu identidad sería: ¿cuánto te importa lo que el resto ve en ti? Porque a veces la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y la percepción que el resto tiene de nosotros no es la misma. Y a veces es más importante lo que los demás ven en mí que lo que yo veo en mí. Por ejemplo, yo puedo considerarme una persona amable, una persona alegre, y eso sería una percepción personal. Pero si los demás ven una persona violenta, una persona enojona, que sería una percepción externa, yo puedo decidir qué es lo que más me importa. Me importa más el cómo yo me considero una persona amable, una persona alegre, o el cómo me considero los demás, una persona violenta, una persona enojona. Y con eso puedo moldear mi actitud.
Si quiero que los demás me vean como una persona violenta y enojona, entonces ser violento y enojón también es parte de mi identidad. Incluso si yo no lo percibo en mí mismo. Incluso si yo creo que en realidad no soy otras cosas, pero quiero que los demás me perciban así. Eso también es parte de mi identidad. O lo percibo en mí, pero solo lo percibo en mí porque el resto lo percibe en mí. Yo solamente puedo verme como una persona amable y alegre. Por ejemplo, estoy diciendo, si los demás me ven como una persona amable y alegre, o atento, cariñosa, o lo que sea. No tiene por qué ser una cualidad de actitud. Pueden ser aspectos físicos, como la altura. Si mi altura es importante, lo cual es un aspecto objetivo, por decirlo de alguna forma, mi estatura es inmutable. Pero si soy alto, bajo, o estatura media, eso es completamente subjetivo. Está basado en mi experiencia. O sea, si me junto con puras personas de 2 metros, obvio que me voy a sentir bajo. Obvio que me voy a percibir como una persona baja. Incluso si mido 1,80. Pero no sé, pues si las demás personas que me perciben miden 1,40 m, me van a ver como una persona alta. Y ahí viene de nuevo, ¿cuánto me importa? ¿Me importa que las personas me vean como una persona alta? ¿O me importa más que yo me vea como una persona alta? ¿O me importan ambas cosas? ¿O no me importa ninguna? Mi altura no es importante para mí. Esos aspectos, esas percepciones externas, también forman parte de mi identidad. Todo se relaciona. No es solamente una cosa mía, también involucra el resto. Y a veces hay conflicto en estas percepciones. No siempre lo que los demás perciben en mí es lo mismo que yo percibo en mí. De vuelta al ejemplo del lugar de nacimiento. Mucha gente le pone harto énfasis en el lugar de nacimiento. Para mucha gente es más importante en dónde naciste, a dónde creciste o dónde vives ahora. Para algunas personas eso no es importante. Pero lo que a los demás le importe no influye en qué es tu identidad. Tu identidad es a qué le das importancia tú. Los demás te perciben por esas cosas, sean o no de parte de tu identidad, pero no definen tu identidad. Y cuando este conflicto, cuando esta contradicción se presenta, en que tú te identificas con algo que los demás no ven, nace una necesidad interna de mostrarlo. De vuelta al ejemplo de nacimiento. Tal vez los demás solo ven que naciste en Santiago y te dicen santiaguino por eso. Pero a ti no te importa el hecho de que nacieras en Santiago. Esa parte no te importa. A ti te importa más el hecho de que ahora vives en Mendoza. Esa es tu identidad, eso es tuyo, eso es parte de ti. Lo otro fue una cuestión que pasó nomás. Pero para ellos es importante. Ellos te identifican a ti como el santiaguino, pero tú no te identificas como santiaguino. Tú no te identificas con ese aspecto tuyo. Y cuando esta desconexión es constante, cuando esta desconexión es presente, empieza a generarse un conflicto interno, porque queremos, todas las personas queremos que nos vean como nos vemos a nosotros mismos. Considerando que el título de la serie es Identidad de Género, sabrán que a lo que me refiero no es realmente el lugar de nacimiento, sino que a otra cosa. Pero estoy usando este ejemplo porque creo que para quienes todavía no entienden bien qué es la identidad de género, esta analogía les presenta una perspectiva que creo es fácil de entender. Si vives en Mendoza y la gente de Mendoza no te reconoce como parte de Mendoza, eso te generaría un estrés emocional, te generaría una frustración y un deseo de hacer que los demás te vean como alguien de Mendoza. Buscas que te adopten como uno de los suyos. Quieres que su percepción tuya sea congruente con tu identidad. Cuando este aspecto tuyo no te importa, tampoco te importa el hecho de que la percepción externa y la percepción interna sean distintas. Y por eso esa parte no es identidad. No te identificas con eso, ¿no? Es una parte tuya, pero no es una parte importante tuya. No te identificas con eso, no forma parte de ti. No es parte del yo. Es solamente un detalle. Entonces, cuando este conflicto se resuelve, se siente súper bien, de hecho. Cuando finalmente logras que los demás te vean como quieres que te vean. Como tú mismo te ves. Por eso, aunque sea una relación entre la percepción externa y la percepción interna, que tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo nos vemos uno a los otros, lo que es la identidad, en realidad tiene que ver con el grado de importancia que uno le pone a esas percepciones. Estas pueden ser maleables, pero no quiere decir que las elijamos. No elegimos qué percepciones nos importan, pero la identidad, nuestra identidad la elegimos nosotros. Tu identidad la elegís tú. No lo digo en el sentido de qué aspectos de tu percepción son tu identidad, sino que lo digo en el sentido de que tú eliges tu identidad.
en oposición al resto. El resto no decide cuál es tu identidad. Tu identidad la elegís tú. Creo que la palabra correcta sería: tu identidad la defines tú. Tú eres quien la define. Los demás no pueden definir tu identidad por ti. Eso es lo que yo entiendo por identidad. Cuando yo me identifico, cuando digo yo soy, esto es lo que quiero decir. Tal vez para otras personas sea distinto, tal vez los estudios lo definan de otra forma, pero esta es la forma que me hace sentido a mí, y espero que les haga sentido a ustedes también. Espero con esto puedan entender a las otras personas cuando les dicen que son algo que ustedes no logran reconocer, que no logran ver, o que no entienden por qué les da tanta importancia. Si tienen alguna duda, como siempre, pueden dejármela en los comentarios y estaré feliz de contestarles. En el próximo video les voy a explicar una identidad en particular, que me imagino ya saben cuál es: el género. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado esto y haya aclarado sus dudas. Y si no, de nuevo, en los comentarios. Así que organícense y nos vemos en la próxima.